Entonces vamos a entrar un poquito más con lo que es el manifiesto ágil y sus pilares. El manifiesto pues es simplemente un documento creado en el 2001 que aporta algunos principios para trabajar de manera ágil. De ese documento surgen 4 valores principales. Es una imagen de los valores como están resaltados y básicamente esta imagen lo que nos dice es lo siguiente. Los individuos y las interacciones siempre deben de estar por encima de los procesos y las herramientas. ¿Qué significa esto? Tú tienes que darle más prioridad a tu equipo y a cómo interactúan que a qué herramientas van a utilizar. Por ejemplo, vamos a pensar que estás desarrollando una aplicación o un software y tú dices, queremos usar el lenguaje Angular, pero tu equipo está familiarizado con PHP, que es otro lenguaje de programación. Entonces, en un entorno fuera de la agilidad, muy probablemente les exigirían al equipo que trabajaran con Angular y no con PHP que ya conocen. En un entorno de agilidad es decir, bueno, ¿cuál es el lenguaje que todos dominan? Y llegar a un consenso y utilizar el lenguaje de programación que tengan mayor dominio ellos. Lo que se busca aquí es que la interacción pues sea más productiva, que los individuos también se sientan más aptos para el desarrollo y ahí es donde se da más importancia al individuo y a la interacción que a las herramientas, ¿sí? Que a veces pasa. Me ha tocado a mí trabajar en equipos donde ya te establecen, vamos a usar este programa, vamos a usar este lenguaje de programación y entonces a ti como individuo te toca adaptarte a esos procesos, ¿sí? Ahí es donde se rompe la agilidad. Se tendría que buscar un consenso donde todos lleguen a un acuerdo y que digan, vamos a usar estas herramientas, vamos a usar estos lenguajes de programación, vamos a usar estas metodologías, porque lo que se busca aquí no es definir cómo van a ser las cosas. Lo que se busca es que la persona, más bien, se busca resolver el problema, entregar el valor. ¿Cómo? Como el equipo lo puede hacer siempre y cuando se cumpla con el objetivo que es entregar el valor al cliente. Entonces, esa es la importancia. Otro de los valores es el software funcionando sobre la documentación extensiva. En entornos como PMI se da más importancia a la documentación. Tú como desarrollador a veces te piden que documentes exactamente los procesos. Por ejemplo, en entornos de programación te van a decir, tienes que describir qué variables usas en esa función, tienes que describir cómo procesa la información, tienes que describir qué resultado entrega, tienes que describir cómo lo entrega y a veces documentar un proceso puede tomar más tiempo que haberlo hecho. Aquí lo importante es que primero se enfoque en el valor, esto es que el software funcione, no tanto en la documentación de ese proceso, porque a fin de cuentas la documentación no la va a ver el cliente, ¿sí? Es algo interno para otros desarrolladores, pero como aquí se busca ser ágil, pues se enfoca en que el software esté funcionando. Otro de los principios o de los valores es que siempre haya una colaboración constante con el cliente, más que sobre el contrato o el acuerdo inicial. Pasa muy seguido que a veces tú te reúnes con el cliente al principio, le presentas una propuesta al cliente y se llega a un acuerdo y se establece como el alcance del proyecto, ¿no? Y pues hasta ahí llega la participación del cliente. Eso es como que en los entornos tradicionales. Lo que se busca aquí es que el cliente esté involucrado en el proceso porque de alguna forma esto permite que el cliente pueda observar el valor continuo. Cuando está involucrado puede realmente ver que se está haciendo esa entrega de continuo de valor y también nos permite tener como esa interacción para que él pueda opinar, pueda decir hay que mejor cambiar esto o seguir así o incluso cambiar la prioridad sobre las entregas, que a veces llega a pasar. Que digo, es uno de los inconvenientes, bueno, para mí es como uno de los inconvenientes cuando involucras al cliente porque obviamente el cliente va a opinar y va a veces cambiarte las prioridades que tú ya tenías planificadas, pero la ventaja es que esos cambios iterativos del cliente también te permiten observar qué es lo que él está considerando más valioso. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes que hacerle una presentación a un cliente, a lo mejor hacer un dashboard en alguna plataforma, no sé, Power BI. Tú tienes que hacer un dashboard con información estadística de ciertos clientes y elaboras tu dashboard, pones aquí están las ventas del mes, aquí está el porcentaje de ganancia o el margen de ganancia, etcétera, ¿no? A lo mejor por país, donde han sido las mayores ventas, etcétera. Y entonces se revisa con el cliente, pero el cliente dice, ¿sabes qué? En lugar de ver las ventas del mes, hay que ver un porcentaje anual de ventas, por ejemplo.
ejemplo, porque a lo mejor le interesa ver lo global, no tanto como lo más particular. Y eso habla del valor para el cliente, porque a lo mejor uno como pues, desarrollador puede decir, ah, pues es que si el cliente ve las ventas del mes, pues va a tener claro cómo va su mes. Pero eso es lo que a lo mejor nosotros consideramos como valioso. Quizá para el cliente lo más valioso es ver el año completo y una comparativa de este año con el anterior, por ejemplo. Entonces, cuando hay esa colaboración en el cliente, surgen ese tipo de interacciones y entonces eso nos indica que lo que es valioso para el cliente puede ser diferente a lo que nosotros consideramos valioso. Y ahí es donde se enriquece con la metodología ágil, porque obviamente en la siguiente iteración de valor que entreguemos, ya vamos a incorporar eso que el cliente está considerando como valioso. Ahí es donde la percepción de valor del cliente se va a ir fortaleciendo, porque va a entender que realmente estamos aportándole valor como equipo de trabajo. Y otro de los valores es que podemos responder ante el cambio más que seguir un plan, ¿sí? En metodologías tradicionales, si el cliente dijera, oye, pero es que en lugar de una proyección mensual de ventas, quisiera una proyección anual, quizá porque ya hay un plan establecido, sería fácil decir, lo podemos incorporar, pero ya hasta que terminemos esto, porque a veces así es, a veces ya hay una planeación y no se puede romper la planeación por la misma estructura del proyecto, pero en metodologías ágiles, si el cliente pide un cambio, se puede adaptar fácilmente. Lo que mencionábamos hace rato, puede ser que se tenga que interrumpir el Spring Goal para incorporar los nuevos requerimientos o agregarlos en el siguiente Spring Goal. Entonces es como la ventaja. Y estos son como los 4 valores de la agilidad. Los individuos son más importantes que los procesos, el software funcionando o en tu caso sería como la utilidad o el valor entregado sobre la documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre a lo mejor alguna negociación inicial y responder ante el cambio más que fijarse en un plan, ¿no? Eso es como los lineamientos que hay que seguir. Y de aquí surgen, básicamente eso es como los fundamentos de Scrum, porque de aquí es donde tú te vas a dar cuenta que todo, el Spring Goal, los dailies, los planning, los reviews, la retrospective, todo está enfocado en esto, en cumplir esos 4 valores.